Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es Él,
Muy buenos días para todos, que sea una mañana grandemente bendecida por estar aquí todos atentos a esa palabra poderosa y preciosa que nos permite el Señor a través de la luz de su Santo Espíritu revelado en su palabra, que llegue a la profundidad de nuestro ser, ya que su palabra es la voz de Dios, el cual llega hasta lo más profundo de nuestra vida para inquietarnos, para podernos exhortar, bendecir, aconsejar y darnos siempre el consuelo necesario que requerimos todos para poder seguir adelante sin desmayar. Entonces, Padre, gracias en esta mañana poderosa, preciosa, maravillosa, porque el solo hecho, Señor, de estar bajo la cobertura de la sombra de tus alas, Señor, tenemos el lugar más seguro que podemos, Señor, pasar y atravesar aquí en esta tierra. Por eso, gracias por estar en este momento dándonos la cobertura suficiente y necesaria, de la cual todos aquellos que hemos decidido recibirte, Señor, en nuestra vida, para que tú seas nuestro único soberano Rey en nuestro corazón, podamos cada día tener los tiempos necesarios de estar, Señor, con oídos atentos para escuchar tu palabra y ser hacedores de ella, porque es la grandeza del Maestro único por excelencia, tu Santo Espíritu, el cual hace que esa palabra se haga realidad en nuestro ser y podamos siempre marcar diferencia en un mundo, Señor, donde tú nos has plantado. Gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, bendecida mañana y bendecido tiempo, cuando nosotros disponemos espacios, oídos, corazón, todo dispuesto para lo que el Señor quiere hablar a aquellos que tenemos la sintonía del Espíritu, porque es muy importante cuando uno tiene conexión con el Espíritu de nuestro Padre, que la palabra se recibe con más claridad, con más nitidez, con más comprensión, porque eso es la revelación que hay en el corazón de aquellos que realmente nos hemos decidido por el Señor. Y cuando uno se decide por el Señor, es lo que Él dice en su palabra, que los que nos comprometemos, o el que hace caso de su palabra, el que realmente hace que su presencia en nosotros sea lo único importante. Y su presencia la vemos en lo que está grabado en las Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras son las promesas que Él nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Hay promesas que se cumplen y hay promesas que no se cumplen, y hoy vamos a saber por qué. Nos está hablando desde el comienzo del año, Decídete, y nos ha ido dando pautas suficientes y maravillosas cuando el corazón del hombre es un corazón que muchas veces tiene tantas disculpas para poder seguirlo a Él, pero el único perjudicado es uno, porque Dios, es soberano y es Rey sobre toda su creación. Dios sigue siendo Dios siempre. El único que realmente miro yo el progreso en mi vida es simplemente yo. Nadie más que yo decide por mí o decido por mí. Entonces, y Él mismo lo ha dicho en su palabra en el capítulo 29 de Deuteronomio: delante de ustedes pongo la vida o la muerte, delante de ustedes lo pongo para que ustedes decidan la bendición o la maldición. Ustedes son los que deciden. Entonces, cuando uno sabe que uno es el que decide, pues uno es el que tiene que tomar las resoluciones adecuadas y precisas para avanzar en pos de Él. Por eso hoy nos dice: mira adelante, o sea, mira hacia adelante. Mira adelante, nos está hablando, no mires atrás, y nos está hablando de tres personajes, y luego nos habló de otro personaje en el Antiguo Testamento, de Lot y su mujer, y luego en el Nuevo Testamento, en Lucas, donde nos habla de los tres personajes que decidieron por sus disculpas nunca poder llegar al propósito, al llamado y al destino que tenía y al diseño que tenía cada uno de ellos. Eso nos representa a cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor nos dice mira adelante, pueda que se quede solo en la palabra y solo en la frase, mirar hacia adelante, pero uno no alcanza a entender, mientras no sea en el espíritu, qué significa eso. Entonces, porque uno cree que es mirar físicamente hacia adelante, lógico, porque si uno mira para atrás y camina, pues se tropieza y cae. En la vida espiritual es lo mismo. En la vida espiritual, si uno no está centrado mirando hacia el objetivo que es Cristo, pues nosotros vamos cada vez a desmayar, vamos a caer, vamos a quedarnos en la mitad del camino, vamos a cometer torpezas, vamos a seguir siendo guiados por las emociones. Es que sentí, es que eso es así, es que yo decidí así, es que yo lo hago de esta manera, cuando realmente seguro eso no es lo que te está mostrando el Señor.
Y ya les he dicho a todos que vivir bajo las emociones es vivir bajo la carne, bajo el hombre todavía contumaz, el hombre viciado de deseos engañosos y perversos que no ha sido totalmente tratado y transformado por el poder de Dios. Y eso es un peligro, caminar uno por las emociones. Por eso en el capítulo 6 de Juan, 6:63 al 67 dice: la carne para nada aprovecha, mas lo que yo os hablo es espíritu y es vida. El espíritu que está dentro de mí, que fue el que nació dentro de mí cuando pasé de muerte a vida, que es el espíritu de mi Padre. Espíritu y vida es la palabra, que significa el agua, la limpieza, la pureza, y el agua va limpiando siempre todo aquello que uno tiene sucio, y tiene sucio en el corazón. Entonces hoy vamos a ver que hay que mirar hacia adelante, uno no puede detenerse ni puede mirar hacia atrás. Estatua de sal, porque miró hacia atrás, pero hoy también, mirando uno la palabra, uno tiene que avanzar y avanzar y avanzar en la vida del Espíritu, porque la vida del Espíritu es la base de la vida que tenemos aquí mientras nos vamos de este planeta, porque la vida del Espíritu es la que maneja todo integralmente, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que estar sometidos realmente a una vida integral, que es bajo la dirección del Espíritu de nuestro Padre. Entonces hoy vamos a ver cómo nos dejamos pastorear y cómo voy a seguir yo hacia adelante y cómo miro hacia adelante y no miro más hacia atrás. Tú tienes que ser ministrado y pastoreado por el poder de Dios, porque la palabra es muy linda cuando uno la lee, cuando uno sabe que fue una historia preciosa, que la mujer de Lot miró hacia atrás, que quedó en estatua de sal, pero ¿qué de ahí? ¿Qué significa eso en mi vida? Lo que eso significa en mi vida es que yo debo siempre ser pastoreado por mi Padre, pastoreado por Él, pastoreado por los instrumentos que Él pone sobre la faz de la tierra, pero mi mayor intimidad está con Él, mi mayor comunión está con Él, mi mayor tiempo a solas está con Él, la mayor revelación está con Él. Si tú no tienes esa intimidad con tu Padre, con el Rey de tu vida, difícilmente tú puedes avanzar y seguirás mirando hacia atrás o parado en una estatua de sal. Entonces cuando el Señor nos dice mira hacia adelante, nos da un versículo muy bello que es Isaías 58:11. Y Yahvé te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial cuyas aguas nunca faltan, cuyo manantial de aguas nunca faltan. El agua siempre significa la limpieza, la pureza. El agua es el agua de vida, y el agua de vida es la palabra, y la palabra es Él. Por eso dice que en tus tiempos de sequía, los tiempos de sequía los vamos a tener siempre, siempre, por situaciones, por enfermedades, por dolor, por sufrimiento, por todo lo que avecina en nuestra vida mientras seamos terrenales y estemos aquí pisando todavía la tierra. No somos todavía ya hechos como ángeles, no, nosotros estamos en un cuerpo corrupto, un cuerpo que tiene la tendencia siempre a declinar, ya vamos en la ley de la entropía, que quiere decir que cada vez vamos más para abajo que para arriba, y ya empieza uno a ver que la vida le va a uno cambiando, entropía. Entonces vamos a ver hoy, y dice, y Yahvé te pastoreará siempre. Vemos que el Señor siempre promete y cumple, porque Él sabe que necesitamos ser pastoreados por Él, para no mirar más atrás, para no quedarme petrificado y para avanzar en medio de las sequías que tiene la vida. Que a veces uno dice, pero no miro más para atrás, pero yo ya entregué, pero ya hice. Uno debe continuamente ser ministrado, pastoreado por el poder del Espíritu de mi Padre, en el poder de su Santo Espíritu. Y Yahvé te pastoreará siempre, y vemos que el Señor siempre promete y cumple. Hay unas promesas que se cumplen, pero hay otras que requieren que nosotros hagamos algo. Esa es la verdad absoluta y total. Hay promesas que se cumplen, pero hay promesas que nosotros debemos hacer algo para que esas promesas se cumplan. Entonces eso es lo que uno necesita siempre, que en las sequías ser pastoreado, para que esas dos situaciones que nos viene mostrando, como los tres personajes, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, que me espere, que voy a hacer, no,
Uno tiene que ser pastoreado por el Señor para que esas situaciones no sean repetitivas en la vida nuestra, y para que el estar continuamente mirando hacia atrás, que queda totalmente uno petrificado y no puede uno avanzar. Entonces Él viene a decirnos hoy que hay cosas que Él las cumple, hay promesas que toca esperar o tener demasiados requisitos, o no muchos, pero sí, digamos, requerimientos que da la palabra para poder que se cumplan en nosotros. Entonces, aquí se refiere cuando dice, y Yahvé te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. La palabra es muy profunda, y uno a veces la lee y la repite y eso, pero mientras esa palabra no sea pastoreada, mi propia vida en las circunstancias de sequía y de las que he tenido que atravesar, nadie puede decir que esto es verdad. Aunque Él las promete y Él las cumple, pero se requiere muchísima pastoreo por el Señor para que esa palabra se haga realidad. Entonces, aquí se refiere que en tiempos de sequía, y la importancia de entenderlo espiritualmente, que simboliza el agua, simboliza la vida, y esta vida es simbolizada por el Espíritu de Dios. Esa agua es el agua del Espíritu de vida, el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es dado a todos aquellos que abren su corazón y reciben al Señor como su Señor y Salvador. Esa es la primera parte. Viene esa agua limpia todo lo que nos dejó la vida de pecado y la vida desde antes de ser concebidos. Esta promesa nos da la capacidad de volvernos personas de las cuales fluye la vida. Todo creyente en Cristo tiene que fluir la vida, y la vida es el agua del Espíritu. Es la realidad del Espíritu de mi Padre que me pastorea permanentemente y continuamente, porque Él promete pastorearnos. Por eso mucha gente se queda atrás, o como aquellos personajes que ahorita vengo, que ya voy a hacer aquello, o como la mujer de Lot que se quedó en estatua de sal. Aquí necesitamos ser pastoreados siempre por nuestro Padre. Entonces son aquellas personas que viven esa agua, que es el Espíritu de Dios, que es dado a todos aquellos que abren su corazón y reciben al Señor como su Señor y Salvador, pero que lo hacen real y verdadero. No es una oración de boca para afuera, sino que después de recibir esa oración y aceptarlo en mi vida, yo debo ser pastoreado por el Espíritu de mi Padre, que es el agua de vida, es el agua que me da transformación permanente y continua. Esta promesa nos da la capacidad de volvernos personas de las cuales fluye la vida de integridad, la vida que hablan bien, que las personas hablan bien, que hacen la diferencia entre el lugar en que están, personas que se ven siempre con oportunidad de un medio, personas que viven siempre en oportunidad en medio de la crisis que están, o sea, tienen oportunidad siempre, ven la oportunidad aún en medio de la crisis. Repito qué significa esta palabra de agua viva, que esta es la promesa que nos da la capacidad del agua viva, que es el Espíritu de Dios. Esta promesa nos da la capacidad de volvernos personas de las cuales fluye la vida de integridad, en lo que hablamos, cuando hablamos bien, cuando marcan la diferencia en el lugar en que están, marcamos diferencia siempre donde estemos. Personas que ven siempre la oportunidad en medio de la crisis que se esté viviendo, o en medio de la crisis que están. Que ven la vida desde la perspectiva y la perspectiva de Dios. Ven la vida desde una perspectiva y la perspectiva de Dios. Son las personas que realmente han dejado que el agua de vida realmente sea la que nos da un testimonio real de un nuevo nacimiento. Y eso es lo que uno tiene que saber en todo tiempo que tiene que hacer. Dice, y que ven la oportunidad en medio de la crisis que están, que ven la vida desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva que Él siempre tiene sobre nosotros. Y así dice este versículo, mira cómo dice el versículo: y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Es el agua del Espíritu, es el agua de vida.
es el agua que limpia, es el agua que, como dice aquí, donde quiera que yo esté marco la diferencia, donde quiera que yo esté estoy hablando bien, donde quiera que esté en crisis, dice que en tiempos de crisis nos dará agua de vida, que va a calmar nuestra sed en tiempos de sequía. Dice que esas personas que están tan llenas de esa agua de vida, dice que aprovechan cada circunstancia, cada crisis para vivir bajo la perspectiva de Dios y ya no la nuestra. Y por eso es que todos los hijos de Dios nos ayudan para bien. Hoy la entendemos más. Es una perspectiva desde la presencia del Señor. Y así dice este versículo: y serás como huerto de riego, o sea, lo que acaba de darnos una identidad en las personas que sí realmente hemos dejado que nuestra vida sea una vida inundada por el agua del Espíritu, por la vida del Espíritu. El agua es el agua de vida, que es la palabra del Señor, hecha realidad en nosotros. Entonces, así dice el versículo, que seremos como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Las aguas que el agua es la palabra, el agua es el Espíritu de Dios, el agua es la vivencia en Cristo, el agua es la palabra, que la aprovecho en circunstancias que aún no las entiendo, pero que es el que el Señor las está permitiendo bajo la perspectiva de Dios y ya no la nuestra. Es decir, serán una persona de bendición en el lugar en que estés. Esa es una persona que este versículo se ha hecho realidad en nuestra vida. Serás como agua de riego, dice el Señor. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El agua que es la palabra, esa nunca va a faltar. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra es Él. Esa es la palabra de riego, esa es la palabra que lava, que limpia, que purifica y que me hace ser una persona totalmente diferente, para no quedar en estatua de sal y para no ser como esos tres personajes que perdieron: llamado, propósito y destino. Y así le pasó a esta mujer de Lot también. Entonces uno tiene que saber que mi vida tiene que avanzar y tengo que ser permanentemente pastoreada por mi Padre, que tiene la presencia de su Santo Espíritu en mi corazón, que lo recibí desde el momento en que yo pasé de muerte a vida y hoy vivo la vida en Cristo, la vida del Espíritu. Eso nos va quitando tanta religiosidad. Dice: es la bendición en el lugar que estés. De ti no cesará de fluir la vida. Serás una persona que puedas bendecir a otros porque ya has sido bendecida por el Señor. Y eso se llama cielos abiertos. Y uno donde quiera dice: en el lugar donde estés marcas la diferencia. Todo ya, la perspectiva no es tuya sino del Señor. Entonces dice: de ti no cesará ese fluir de vida. Serás una persona que puedes bendecir a otros porque ya has sido bendecida por el Señor. Serás como huerto de riego. Eso significa cielos abiertos. Y esa es la vida aquí en Cristo en la tierra, no es otra. No es una cantidad de religiosidades y rituales y cantidad de cosas que uno cree que se los ha metido la religión, que si no es así, entonces tú no serás huerto de riego, por favor. Esa es la presencia viva del agua de vida que está dentro de nosotros. El segundo punto, entonces acuerdas de agua de riego, marcamos diferencia, la perspectiva de Dios, hablo bien, ya aprovecho todos los tiempos, donde quiera que voy marco diferencia, porque el agua de vida ya es una realidad en mí. Segundo, para llegar a este punto de ser de bendición en el lugar en que estemos, para que esta palabra sea sí o sí, lo primero que el Señor nos pide en la Biblia y nos dice que nos dejemos pastorear por Él, para que esta palabra se haga, ¿verdad? 58:11 de Isaías. Seguro no voy a predicar sino solo este punto, porque es que esto fluye demasiado para hablar muchas cosas uno. Entonces, para que este punto y ser bendición en el lugar en que estemos, para que esta palabra sea sí o sí, lo primero que el Señor nos pide en la Biblia es que nos dejemos pastorear. Pastorear. Lo peor que uno puede creer es que uno está bien. Uno tiene que ser pastoreado todos los días. Y la oveja, en la parte simbólica de la palabra, es el animal más torpe, es el animal más lento, el animal que busca el peligro, porque el torpe no tiene sentido de dirección ni de nada. Por eso nos compara siempre con ovejas, porque esos somos nosotros. Y necesitamos, si una oveja la dejan suelta al aprisco, pues se van por el despeñadero que primero llegue. Por eso el pastor tiene que estar pastoreando permanentemente. Tu vara y tu callado me inspiran aliento de vida. La vara es la corrección y el callado es el que le evita el peligro.
Entonces todo eso uno tiene que aprenderlo para saber qué hacer. Decimos en el salmista o en la carta del apóstol Pedro, dice, somos las ovejas de tu prado. Y uno a veces se imagina, ¿verdad? Es simbólico lo que esto significa. Entonces, para llegar a este punto y ser de bendición en el lugar que estemos, para que esta palabra sea sí o sí, lo primero que el Señor nos pide en la Biblia es que nos dejemos pastorear. Por eso hay promesas que se cumplen y promesas que no se cumplen. Promesas cuando tú eres pastoreado y sabes lo que el Señor te está diciendo, que es el tiempo, que es el proceso, que es tal y tal y tal cosa que ya les he hablado tantas veces. Entonces hay momentos en que si no nos pastorean, que vamos a proclamar y reclamar y profetizar y decir y gritar, cuando realmente, perdón, lo que Él quiere pastorear en nosotros, situaciones del alma que no han sido limpias por Él. El agua de vida es el agua que limpia todo aquello, que realmente Él quiere pastorearnos para ser cada día personas que marquemos diferencia, por favor. Para que esta palabra sea sí o sí, no, lo primero que el Señor nos pide es que nos dejemos pastorear, que nos dejemos pastorear por el Señor, porque Él muy claro cuando dice va a mirar, si, Él no va a decir voy a mirar si te pastoreo, voy a mirar si tú haces esto para que realmente te convenga y si veo que te conviene yo te pastoreo. Eso no es así. El Señor dice, la promesa dice, Yahvé te pastoreará siempre. De ahí la intimidad, de ahí la comunión con Él, de ahí los espacios que necesitamos cada uno de nosotros para que Él nos pastoree, para que realmente nosotros seamos manantiales de agua viva, para que seamos realmente lo que Él quiere en nosotros, sus hijos, y lo representemos también en la faz de la tierra. Ahorita la gente se preocupa más cuál es el pastor, quién es la congregación, cuántos tienen, qué está haciendo, si se congrega, no se congrega, si va, no va, qué ministerio, todo eso menos lo que el Señor dice en su palabra, y eso está bien, y bendito sea Dios, que cada persona que esté ministrando y sea una persona totalmente llena de la presencia del Señor, para no cometer tantos errores que se han cometido por el poder muchas veces uno en la ignorancia legislar leyes del Señor cuando ni siquiera sabe por qué lo está haciendo. Entonces, dice el Señor y la promesa dice, Yahvé te pastoreará siempre. Debemos reconocer que Él ha prometido estar con aquellos que guardan siempre su palabra, y guardarla es obedecerla. Y el Señor al que obedece su palabra, los cielos se le abren, las bendiciones le llegan, los procesos son más rápidos, porque a veces son demasiado lentos, porque no nos dejamos pastorear por Él. Y Él a cada persona le tiene que decir en el corazón realmente para qué le está permitiendo, qué hay que quitar, qué hay que hacer. No repitas esto, se llama procesos, cesar de hacer lo mismo. Y la vida en Cristo son solo procesos. Sales de un proceso y enseguida llega el otro, porque somos imperfectos por naturaleza, y el Señor busca en nosotros, el Padre busca la perfección a través de la revelación de su palabra aplicada por medio del Espíritu Santo, porque para eso nos dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, aquellos que guardan siempre obedecen su palabra. No entiendo, papá, pero yo te obedezco, y más si Él te pastorea, uno pues sabe por qué tiene que hacerlo. Entonces, lo primero, esta promesa del Padre de pastorearnos está en una promesa en Cristo, en venir a rescatarnos del pecado, a justificarnos y apartarnos para Dios, y al recibirlo en nuestro corazón, darnos su Espíritu Santo. Eso es lo que el Padre promete, lo primero que hacemos para que nos pastoree. ¿Qué es lo primero que hace el Padre? Esta promesa, primero, esta es la promesa del Padre de pastorearnos. Está en una promesa en Cristo. Cristo es la promesa del Padre. ¿En venir a qué? A rescatarnos del pecado, a justificarnos y apartarnos para Dios al recibirlo en el corazón por medio del Espíritu Santo. Y apartado para el Señor es la persona que Él la aparta para el servicio de Dios. Vasos de honra de uso especial. Somos vaso de honra en tus manos, Señor, porque esa honra significa que si nosotros lo honramos a Él, Él también nos honra en el propósito que tiene en nosotros. Entonces, esta promesa no es para la filosofía del mundo, porque esto no te lo va a entender sino el que está en la vida del Espíritu. Esta promesa no es para la filosofía del mundo, porque todo lo que está en el mundo,
Ustedes saben que está al revés y siempre ha estado. Isaías 5:20 es muy claro cuando lo dice: a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, a la luz la llaman tinieblas y a las tinieblas la llaman luz, a lo dulce lo llaman salado y a lo salado lo llaman dulce. Entonces el mundo nunca estará de acuerdo con tener una vida espiritual. El mundo jamás. Por eso el que ama el mundo no es, el que ama el mundo no es amigo del Padre. ¿Por qué? Porque no es, el mundo no es, el Señor nos sacó del mundo y no podemos estar ahí. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Por eso, Padre, límpialos, guárdalos del maligno, porque el sistema del mundo está dirigido por el maligno. Por eso le pide al Padre que nos guarde de este sistema del mundo, y ustedes lo están viendo todos los días. El mundo nunca estará de acuerdo que Dios es la fuente de la vida eterna. Jamás, jamás puede el diablo estar de acuerdo con eso. Y el diablo dirige al mundo entero, al sistema del mundo. Nunca estará de acuerdo en que Dios es la fuente de la vida eterna. Y siempre tendrán cosas que tratarán de enamorarte y llevarte de un lado para otro para que te desvíes del plan de Dios. Porque el mundo y sus placeres pasará, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá, dice la palabra en Carta de San Juan. Entonces toca todo eso tenerlo en cuenta. Que el mundo se va, que se vaya. Que el mundo hizo esto, que lo hagan. Pero mi vida está en la vida del Espíritu. Y mi Padre me pastorea, porque esa es la promesa que Él dio a través de su Hijo. Por eso tenemos tan grande llamado y tan grande presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón para poder estar dando esta palabra. Así que esta promesa es para aquellos que han decidido permitir que Dios sea su pastor. Isaías 58:11, no la repita, sin saber ni siquiera qué es. Hoy el Señor nos está mostrando qué significa esa palabra: yo te pastorearé y serás fuente de riego, serás agua viva. Eso es un creyente que está lleno del Espíritu de nuestro Padre, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que nos lo dio a través de su Hijo Jesucristo. Así que esta promesa es para aquellos que han decidido permitir que Dios sea su pastor. Ser pastoreado significa ser guiado a la voluntad de Dios. Ser guiado a la voluntad de Dios es lo que todos los días nos pastorea nuestro Padre. A la voluntad, estar dispuesto a vivir para Él, solo para Él y solo para Él. Tú no puedes estar, dice que a dos señores a la vez no se le pueden trabajar, dice la palabra del Señor, porque ama al uno y aborrece al otro. Entonces por eso uno tiene que decidirse por Él, y se decidió. Ahora no es que quiera que ya se deje sin hacer nada y ya abandone todo, no, es que el centro de tu vida, en todo, la prioridad es el Señor, en todo lo que tú hagas mientras te vas de este planeta. Eso es lo que se llama estar dispuesto a vivir para Él. Trabajo es para ti, oro es para ti, Señor, y para que cada día mi vida sea mejor pastoreada por ti. Señor, esto lo hago porque lo hago para ti. A eso se refiere, porque yo ya no me mando solo, ni aquí vive ya el Espíritu de mi Padre, que es el que me guía en todo lo que yo hago. Entonces ser pastoreado significa ser guiado a la voluntad de Dios, estar dispuesto a vivir para Él y solo para Él, dispuestos a depender de Dios y no de lo que nosotros consideramos como bueno, porque no todo lo bueno que a ti te parece bueno debe ser bueno para el Padre. Todo lo que a mí me parece y yo lo considere bueno, lo considere importante y lo que considere necesario, eso será para ti, pero quién sabe si será para Dios. Por eso uno tiene que aprender a depender del Señor y que Él nos pastoree en lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Sino lo que Dios en sí ha determinado, eso significa dejarnos pastorear, dejarnos pastorear. Dios te dice hoy, te voy a pastorear. Lo voy a hacer siempre, siempre. No te dice, si haces esto o aquello, yo te pastoreo. Esos son puros estigmas religiosos. Dios siempre es nuestro Padre. En su Hijo nos ha dado la presencia de su Santo Espíritu. Y el Espíritu de nuestro Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos pastorea, nos guía, nos orienta, nos santifica. Por eso uno tiene que ser tan lleno del Espíritu de Dios, pero lleno, para que marque diferencia. Serás como riego de aguas, aguas que nunca faltarán. Esa es la persona que marca diferencia, porque está llena del Espíritu Santo.
el Espíritu de nuestro Padre. Lo voy a hacer siempre. Entonces dice, si haces esto o aquello te pastoreo. No, Él se presenta delante de ti. A veces pensamos que somos nosotros los que buscamos a Dios y tenemos pues que estar como la plañidera a ver si Dios viene, ¿no? Desde que tú lo recibiste, prepárate a ser pastoreado hasta que te vayas de la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Por eso cuando una persona es pastoreada, llena del Espíritu Santo, se une con los hermanos, que es lo que llama la armonía, Salmo 133, que estamos todos unidos en el Espíritu. Dice que la unidad, la armonía del Espíritu, es como ese fuego que baja, es eso como que desciende desde el cielo. Aquellos que estamos en la unidad realmente de ser llenos y bautizados y dedicados y totalmente comprometidos y decididos por Él y entregados a Él. Eso es lo que marca la diferencia de estar hablando de aquí para afuera tanta cosa, cuando la persona no lo vive. Ahora yo te digo algo a todos los que están o se sienten ya con alas volando. Cuando tú ministras a alguien o orientas a alguien o dices que quieres irte a trabajar, ¿tú qué vas a enseñar? ¿Tú qué vas a decir? ¿De qué estás lleno tu corazón? Eso tienes que pensarlo tú siempre, porque de lo que tú le hables a las personas, de eso serás responsable delante de Dios. Entonces muy delicado, por eso una llenura de yo te pastorearé siempre. Que una persona pastoreada por el poder de nuestro Padre Celestial es una persona que le fluye el Espíritu, la palabra de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de consejo, porque está el Espíritu de Dios dentro de mí, y el que habla es Él. Ya no vivo yo, Cristo vive dentro de mí, el hombre que representó a Cristo en la faz de la tierra. Es que nos han llenado tanta religiosidad, tantos paradigmas, tantas cosas que, Dios santo. Entonces Dios nos buscó a nosotros primero, siempre. Él es el que nos busca, nos enamora, nos conduce, nos guía, nos orienta. Eso es lo que se llama ser pastoreado por Él. Dice, Dios nos buscó a nosotros primero para amarnos, para perdonarnos y para pastorearnos. Él te buscó primero, Él te enamoró, Él te cautivó, Él es el que te pastorea, porque Él sabe que Él dio la vida por ti. Y difícilmente te va a soltar de su mano si tú realmente te entregaste de corazón. Entonces, para amarnos, perdonarnos y pastorearnos. Nunca se te olvidará ese versículo de Isaías 58:11. Una preciosidad, y uno lo lee, pero no sabe ni qué significa eso. En Juan 15:16 en la NTV dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Eso no hay que ni siquiera hablar. Y uno hace sacrificios, y uno hace cantidad de cosas cuando el corazón está más lejos de Dios que nada. Y no digo que no sea bueno hacerlo, pero guiado por el Espíritu. Te invitan aquí, corres para allá, te invitan allá, corres para allá, echa para allí, cuando no sabes ni por qué lo haces. Uno debe tener una convicción firme en el pastoreo que mi Padre me da, para que yo no me deje meter los dedos en la boca o coger vientos de doctrina, y más en estos tiempos que se están viviendo, hermanos, tan difíciles, donde es la antesala al anticristo. Eso es delicadísimo, estar uno, ¿verdad?, muy centrado en la palabra de Dios. Entonces, ¿quién quiso acercarse a Dios? El hombre nunca ha querido acercarse a Dios, nunca se ha querido acercar a Dios. Dios tuvo un plan en acercarse al hombre, y por eso tuvo la oportunidad de saber que hay una vida espiritual, que es la base de la vida en Cristo. Dios, el hombre y Dios, necesidad que solo puede ser saciada por el mismo Jesucristo. Tercero, los únicos que tomamos la decisión de ser pastoreados soy yo. El Señor nunca decide por uno, es algo de lo que tú tienes que estar convencido por la gracia y el favor de Dios que te convenza. El pastor no te puede convencer, el pastor es terrenal. El pastor no puede estarte llamando, que por qué no has venido, que si has orado, que si ya. Eso lo hace el coordinador en tu vida, el que tiene esa dirección dentro de la iglesia, en la parte grupal, en la parte de ser ministrados, orientados, pastoreados, porque es el instrumento de Dios puesto por Él en la faz de la tierra.
pero el único que decide si soy pastoreado primero por mi Padre Celestial, en mis tiempos de comunión, en los tiempos de revelación, en los tiempos en que estoy metido en su presencia, Él es el que me pastorea, pero Él ha colocado instrumentos en la faz de la tierra, que es la autoridad espiritual que Él ha colocado delante de mí. Somos instrumentos en las manos de Dios, vasos de honra en sus manos. ¿Para qué? Para poder, y somos de barro, porque el único perfecto es el Señor. Pero somos de vasos de honra, significa vasos, aunque sean de barro, somos frágiles, pecadores, lo que sea, pero pues estamos llenos del Espíritu de Dios para poder ministrar a las demás personas. Entonces tenemos el pastor eterno y verdadero, único pastor en nuestras vidas, que es el pastoreo de nuestro Padre Celestial, pero en la tierra ha puesto nuestra autoridad espiritual, el cual debemos también ser pastoreados en todas aquellas cosas que todavía no alcanzamos a entender la dimensión de la vida del Espíritu. Entonces los únicos que tomamos la decisión de ser pastoreados soy yo. Eso no se lo hace entender nadie, sino el Espíritu de Dios. Por eso hay muchas vidas fluctuantes, por eso hay muchas vidas que tomaron las 3 decisiones de aquellos hombres que no siguieron al Señor, la estatua de sal que fue la esposa de Lot, y así hay mucha vida en el camino cristiano, que creen que todo lo hace el pastor, y el día que no lo haga el pastor entonces ponen bravos y no vuelve. No, la única compromiso y decisión que tú tomas eres tú mismo. Esto no es de hombres, si somos hombres o sea, personas usadas por Dios, pero somos imperfectos como todo ser humano. Entonces cuando a mí me pastorea mi Padre Celestial, cuando yo voy a mi autoridad espiritual, o oigo una predicación, o una administración, o una vitamina, o una oración que me manda todos los días el alimento a mi vida, mi Padre Celestial, y me lo confirma con la oración, pues el pastor después va a hablar lo mismo que el Señor te habló en el secreto. Y si no te ha hablado en el secreto, pues la autoridad espiritual te habla, te orienta, te dice, porque eso se llama pastorear. Por eso nadie puede estar como rueda suelta. Nosotros somos corporativos, que se llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la cabeza es Él. Entonces, estar dispuesto a vivir para Él, ese es el pastoreo, soy yo el que decido, eso no lo decide nadie más sino solo tú. Por eso somos pastoreados, para vivir para Él. Dios está dispuesto a guiar tu vida, está dispuesto a bendecirte y a darte mucho más aún de lo que tú pides, porque ese es el pastoreo de mi Padre, más de lo que uno está esperando. Efesios 3:20. El poder de Dios va más allá de lo que yo anhelo o espero o quiero, por medio de su poder que actúa dentro de mí. Eso se llama pastorear. Y a veces, uy, no, de nada, yo no esperaba esto, te está pastoreando, y tú has obedecido, y has agachado la cabeza, y has esperado la promesa, y has pasado el proceso. Que con el Señor no es que repita y proclame y haga, no, eso va de adentro hacia afuera. El Señor quiere guiarte para que camines en su propósito. Para eso nos guía el Señor, para eso nos pastorea, para que caminemos en su propósito, en su diseño. Para eso te creó y para eso te puso nombre. ¿Para qué? Porque Él te hizo un llamado, te hizo un propósito, llamado, destino y propósito, y le hizo un diseño. Por eso dice que Él te diseñó, Él te creó y Él te puso nombre. Y la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a que siempre anhelemos algo de Dios. Yo siempre anhelo algo del Señor, especialmente la revelación de su palabra. Para mí es el manjar de vida, para mí es el fluir de la vida del Espíritu. Para mí son palabras de vida eterna, o sea que lo va uno transportando a una vida del Espíritu, porque cada día Él debe convencernos que aquí somos transitorios, que aquí vamos de paso, que esto está perdido, que cada vez el mundo va más de mal en peor, y que el único que nos mantiene en medio de un mundo de oscuridad, de tinieblas, de pecado, de corrupción, de perversidad, Padre, no te pido que los saques del mundo, pero que sí los preserves del mal, o sea, del sistema del mundo dirigido por el maligno. Eso es la vida en el Espíritu. Entonces, que algo siempre estamos anhelando nosotros del Señor. Pero cuando Él pide algo de nosotros, no estamos dispuestos a entregar, el Señor en el pastoreo nos pide muchas cosas, y a veces nosotros no estamos dispuestos a entregar. Nosotros no estamos dispuestos a ser discípulos. Nosotros no estamos dispuestos a seguirle a Él, sino que lo seguimos a Él, pero seguimos haciendo lo que se nos da la bendita voluntad. Y le decimos, espérese Señor que yo haga esto, espérese, como los 3 primeros hombres que nos mostró al comienzo del año. No estamos dispuestos a seguirle a Él. ¿Cuántas veces recitamos el Salmo 91 y no lo sabemos de memoria? Y lo proclamamos. Pero
Para que esto suceda y estemos dispuestos a vivir, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, es el que está sometido a su voluntad, es el que está comprometido con Él, es el que dejó todo por Él, es el que lo sigue a Él. El que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. O sea, esa cobertura que tenemos de nuestro Padre Celestial, primero en Él y segundo en esa parte corporativa que es la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Esto no es, hermanos, para estar como rueda suelta y venir cuando uno quiere o escuchar la palabra cuando se puede o cuando uno no. Eso no es seguir a Cristo, es comprometernos totalmente con Él. No estamos dispuestos a seguirle a Él. ¿Cuántas veces hemos repetido ese salmo y lo sabemos casi de memoria? Es para que el que está dispuesto a vivir bajo la sombra de Él, obedeciendo, agachando la cabeza y haciendo lo que Él manda, dispuesto a entregar su vida siempre a Él, porque esa es la condición que el Señor nos da para que se cumplan sus promesas. Eso no es repetirlo, repetir un Salmo 91 con cantidad de situaciones de pecado que no le gustan al Padre. Eso no es así. Dispuesto a entregar su vida, el que está dispuesto a entregar su corazón y a decirle: Señor, yo quiero que gobiernes mi vida y me dirijas, pero no de aquí para afuera, sino en la necesidad que tú tienes interior. Todo esto depende de mí, porque no puedo exigirle algo a Dios mientras no sea el que Él gobierne mi vida y yo sea coherente con Él. No le puedo pedir nada al Señor que me lo dé mientras su voluntad no está hecha realidad en mí y yo soy coherente con el pastoreo que Él da sobre mi vida. Entonces, hemos tenido mucha religiosidad, hermanos, y cantidad de cosas como si la palabra fuera un recetario. No, la palabra es para vivirla, para que yo estoy bajo la cobertura, el gobierno de Él en mi corazón, y por eso serás fuente de riego, aguas vivas, que significa la plenitud de su espíritu dentro de mí, porque yo estoy pastoreado por Él, estoy pastoreado por el Señor. Él dice: todo depende de mí, porque no puedo exigirle algo a Dios mientras no sea el que gobierne mi vida y yo no sea coherente con Él. Coherente es que estoy de acuerdo en lo que Él dice y yo le obedezco. Él puede obrar milagros y dar bendiciones, pero Él va más allá de ello, porque no solo quiere ser en ti el que apague el fuego como un bombero a toda hora. Es el Dios de la religión. El Dios de la palabra es totalmente diferente. Él puede hacer milagros y Él puede obrar maravillas porque Él es misericordioso, pero ¿qué de ahí? Entonces, cuando se le apague, se le pase ese detalle y te necesites otra vez, entonces vuelves y lo llamas como el Dios bombero. No, Él no es para ser bombero de nadie. Él es para ser Dios, Rey y soberano en tu vida. O que estés, o que solo te sane sin estar dispuesto a vivir por Él. O sea, te hizo el milagro, ¿y para qué te sirvió el milagro? No, tiene que ser coherente y responderle a las bendiciones que también Él le da a uno. Por eso somos aguas de riego. Eso es una cosa impresionante. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Fíjate que siempre habla de la necesidad de un alma saciada y sanada, ministrada, pastoreada por Él. Y dará vigor a tus huesos. O sea, te evita cantidad de enfermedades que vienen como situaciones del alma que no han sido sanadas y que se somatizan en el cuerpo. A eso se refiere. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. La presencia llena del Señor en mi vida. Reflexión. ¿Quieres ser pastoreado por Dios? Ahí miras tú las condiciones que se requieren. ¿Quieres ser pastoreado por Dios? Repite la predicación. Te has decidido entregarte por completo, no solo por momentos, sino decidido a que Él te pastoree siempre, así como Él te lo promete. Él también exige que tú seas totalmente para Él y solo para Él. Anhelas intensamente entregar tu corazón a Dios, no por momentos, sino estar dispuesto a que Él te pastoree, a que Él sea tu Padre, tu amigo, tu consejero, que dirija tus pasos y caminar de acuerdo a su propósito y a su perfecta voluntad. Eso es lo que el Señor demanda de aquellos que queremos ser fuente de vida para todo aquel
que crea realmente en el Señor y que vea que hay una vida que realmente se rindió a Cristo. Para que seamos huerto de riego y como manantial de aguas cuya agua nunca falta. El agua es la palabra, es el Espíritu de Dios. Por eso, gracias Padre por esta mañana tan preciosa, con esa palabra tan sencilla pero tan contundente, mi Rey. Yo sí quiero ser esa fuente, Señor. Aguas realmente, manantial de aguas vivas, Señor. Fuente de riego seamos nosotros, de impartir la plenitud, Señor, de la llenura de tu Espíritu, para no quedar convertidos en estatuas de sal, para no ser como estos 3 hombres que la palabra no dice, pero nunca se decidieron por ti, Señor. ¿Cuántos estaremos creyendo que vamos en pos de ti, Señor, cuando seguimos mirando atrás o seguimos con disculpas delante de ti? Padre, queremos ser pastoreados por ti. Queremos que quites de nosotros el estar petrificados de religión, de argumentos, de doctrinas, de filosofías del mundo, de todo aquello, Señor, que envilece y que nunca da la valía que tú quieres como hijos tuyos. Gracias por ministrarnos por tu palabra. Gracias por pastorearnos por tu palabra, Señor, para que seamos, verdad, aguas de riego que nunca faltarán en la presencia de tu Espíritu. Gracias, mi amado Rey, mi amado Señor, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios eterno, Dios infinito y bondadoso, que todavía nos tienes con vida, solo para que el propósito, el llamado y el diseño en cada uno de nosotros se cumpla hasta el día que tengamos, Señor, que partir de esta tierra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo y en el poder de tu santísimo y adorado Espíritu Divino, Señor, te damos muchísimas, muchísimas gracias por esta mañana. Te amamos, Señor, te honramos y deseamos siempre decirte sí y amén. Bendecido tiempo, hermanos. Dios los guarde, los bendiga y que realmente esta palabra nos lleve a una transformación de vida y podamos ser aguas de riego que siempre abundarán en nuestro interior. Bendiciones, feliz día y nos vemos próximamente. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.